Hola, ¿qué tal? Aprovecho para enviarles este vídeo que dije que iba a hacer a modo de resumen de los temas más importantes que vimos en la clase del otro día. Básicamente trabajamos sobre tres puntos importantes que tienen que ver con este liderazgo emocional consciente del que les hablé. El punto número 1 tenía que ver con que no podemos cambiar a nadie, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. En ese punto específicamente de lo que hablamos y lo que vimos es de la importancia de poder darnos cuenta de que hay una pequeña línea divisoria entre eso que llamamos realidad y nuestra percepción de la realidad. Aquí está la realidad y aquí está nuestra percepción de la realidad. El trabajo que básicamente hacemos o hacen las personas que ejercen un liderazgo emocional consciente es entender que tienen que trabajar para ampliar su percepción de la realidad, con más experiencias, con más conocimientos, con más posibilidades de transitar por situaciones que pongan en duda todas aquellas creencias o paradigmas o modelos de realidad que de alguna forma han concentrado esa percepción que cada uno de nosotros tenemos para observar esa realidad. Y aquí hablábamos básicamente del cuestionamiento, de cómo poder cuestionar esos modelos de realidad que han formado parte de nuestra vida durante tantos años, porque cuando comenzamos a cuestionar, de alguna forma es cuando comenzamos a pensar y a tomar decisiones de forma consciente. Hay que decir, y es bueno recordar ahora, el hecho de que la gran mayoría de decisiones que hemos tomado en nuestra vida no han sido decisiones conscientes, sino que más bien han sido decisiones inconscientes de situaciones o de cosas que han pasado en nuestra vida que simplemente las hemos aceptado y en muchos de los casos les hemos otorgado el nivel de la verdad. Entonces un buen punto es el hecho del cuestionamiento, y para eso es entender que necesitamos hacer el cambio a través de nosotros. Y yo les ofrecí la posibilidad de hacer el juego de los puntos, que seguramente recordaréis esos 9 puntos, pero básicamente no era el juego en sí, sino la metáfora que tiene para nosotros, ¿no? Que muchas veces estamos intentando resolver o entender un problema, pero desde un punto de vista o desde una percepción que es imposible poder resolverlo desde ahí. Por eso ese juego lo que nos plantea la metáfora es que muchas veces tenemos que salirnos de aquello que consideramos la verdad, lo auténtico, para poder encontrar soluciones más creativas. Y eso es algo que yo considero muy importante en las personas, ¿no? Esa capacidad de curiosidad, esa capacidad de cuestionamiento constante, esa capacidad de no otorgarle la plena verdad a sus conocimientos o sus experiencias, sino que esa flexibilidad para poder también darnos cuenta de las realidades que viven otras personas. Bien, en este punto también hablábamos de lo que Martin Seligman llama como estas tres tipos de vidas que deben ser de alguna forma llevadas al completo de nuestra vida, ¿no? Él hablaba de la vida placentera, el hecho de poder entender que está genial poder darnos esos pequeños placeres, esos gustos, vivir, transitar por esas experiencias que tienen la cualidad de que son emociones, son sensaciones que de alguna forma se diluyen en el tiempo, no son duraderas. Pero bueno, bajo esta premisa, entender que, por ejemplo, esta vida placentera tiene la posibilidad de sentirnos bien con la alegría, con la gratitud, con el placer, que son sensaciones que son momentáneas. Las entendemos como tal, sin embargo, podemos disfrutarlas siendo conscientes del paso de ellas. Seligman también habla de la vida comprometida. La vida comprometida tiene que ver con este hecho importante de comprometernos realmente en algún punto, ya sea con nuestra familia, ya sea con esa actividad que tanto nos apasiona, ya sea con una labor social, lo que sea, ¿no? Esa sensación de estar comprometido. Básicamente, yo lo entiendo como sentirme realmente útil para la sociedad en la que estoy, ¿no? Estoy comprometido con el avance, con la evolución, con el crecimiento. Incluso también ese compromiso es un compromiso conmigo mismo. Me siento comprometido conmigo mismo, conmigo misma, para poder avanzar y crecer. De hecho, yo les comentaba, ¿no? Esto de que podemos elegir dentro de este punto de la vida comprometida, podemos elegir el hecho de salir de esta situación mejor de la que entramos en ella. Y evidentemente hay algunos aspectos en los que seguramente no vamos a salir mejor, pero hay otros
que evidentemente sí vamos a salir mejor porque podemos elegir sobre ellos, ¿no? Que quizás es esta capacidad de mejorarnos en nuestro entendimiento de cómo funciona nuestro mundo subjetivo interno, el hecho de estar en el momento presente, todas esas cosas que podemos elegir, ¿no? Y hacerlas realmente un hábito, ejercitándolas y usando esta situación básicamente como un estudio científico que estamos haciendo acerca de nosotros, de cómo transitamos en esto. La vida comprometida. Y la última era la vida con significado, entendiendo aquí que el significado, el propósito, es quizás el motor motivacional más grande que existe para la persona. Cuando tenemos un significado, básicamente cuando tenemos un para qué en nuestra vida, eso sirve de impulso, de motivación. Eso de alguna forma hace que yo pueda transitar mi vida con energía, con ganas, con ilusión, porque tengo una visión hacia la cual ir, que esa visión básicamente está conjugada con ese significado que yo le doy a mi vida, a lo que hago, a mi existencia, básicamente. Así que esos tres aspectos eran muy importantes: la vida placentera, la vida comprometida y la vida con significado, que básicamente parte de esta premisa de Seligman y de la ciencia de la felicidad. Ciencia de la felicidad, me gusta traerlo aquí a colación porque no es simplemente apuntes positivistas, sino que están basados en estudios que se han hecho con miles de personas. Así que cuando tenemos esos datos, está genial poder utilizarlos para nuestro propio bienestar y para el bienestar también de las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, el punto número 1 era básicamente ese: cómo podemos cambiarnos a nosotros mismos dentro de ese entendimiento de cómo funciona nuestro mundo subjetivo interno y aplicando quizás estas cosas que Seligman nos invita a realizar. El punto número 2 era la importancia de esperar lo inesperado como filosofía de vida. Esperar lo inesperado tiene que ver con estar anclado básicamente en el momento presente, y eso es algo que ustedes están haciendo porque tiene que ver básicamente con un poco la intención de este grupo, ¿no? El mindfulness, la atención plena requiere que uno esté realmente consciente de dónde están sus pensamientos, de básicamente sus estados emocionales por los que transita, ser conscientes todo el tiempo de ellos. Y aquí quería hacer una puntualización, ¿no? Dentro de este estar anclado en el momento presente, tenemos que ver la diferencia de la vida como tarea o la vida como proceso. La vida como tarea es cuando realizamos una actividad, la que sea, por ejemplo, comer o bañarnos o ducharnos, por ejemplo. Como tarea es simplemente yo como, pero estoy comiendo pensando en lo que tengo que hacer después o en lo que hice antes, ¿no? Es como tarea. O me voy a duchar, como tarea sería me ducho, pero rápidamente lo que hago es me baño, me cae el agua, pero estoy pensando en lo que tengo que hacer después. Salgo rápidamente y ya me voy al trabajo o lo que sea. Eso es la vida como tarea. La vida como proceso justamente representa la posibilidad que cada uno de nosotros tiene de estar realmente en el momento presente. ¿Cómo sería entonces, por ejemplo, comer como proceso? Comer como proceso sería estar realmente consciente, atento. Imaginemos esto, ¿no? Tenemos ahí el plato de comida y estamos realmente, llevamos un bocado a la boca, dejamos el tenedor y disfrutamos realmente de esa experiencia de estar comiendo, sintiendo el sabor, los aromas, bueno, todo lo que implica el hecho consciente y atento de comer. Imaginemos que nos vamos a duchar, pero como proceso, me voy a la ducha y realmente estoy consciente, estoy atento, siento cómo el agua cae en mi espalda y me hago plenamente consciente y me absorbo en ese preciso instante. ¿Ven la diferencia? La vida como tarea, la vida como proceso. Como seres racionales, lo genial es poder elegir, tener opciones. Hablábamos también de esto, ¿no? Si yo tengo opciones, puedo decidir qué cosas voy a realizarlas como tarea y qué cosas voy a realizarlas como proceso. Y eso realmente es fantástico, porque si bien es cierto, no podríamos vivir todo el tiempo como proceso, ¿no? Porque sería todo el tiempo estar como conectado con lo que está pasando aquí ahora. Quizás sería un poco lento. Hay algunas tareas que está genial hacerlas justamente, y valga la redundancia, como tareas, pero lo bueno es elegir. También este esperar lo inesperado, este estar conectado con el momento presente, tiene mucho que ver con la gestión de nuestras emociones, y básicamente en la gestión de las emociones hablábamos
de algunas pequeñas herramientas que pueden utilizar, por ejemplo, el hecho de pegar la lengua al paladar para detener el pensamiento, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes de cómo el pensamiento está implicando un estado emocional. Aquí hay una regla del funcionamiento de nuestra mente. Todo pensamiento o idea causa una reacción física. Todo pensamiento o idea causa una reacción física, por lo tanto, tenemos que aprender a gestionar esos estados. Y para gestionar se trata primero de ser consciente, la autoconciencia de pensamientos, la autoconciencia de nuestros estados emocionales, sobre todo para no apegarnos, para no irnos con esas emociones que quizás son emociones tóxicas, que son emociones que no contribuyen a nuestro bienestar y por lo tanto, si no contribuyen a nuestro bienestar, seguramente no van a contribuir al bienestar, en este caso, de las personas que están cerca de mí. Con lo cual, en la gestión emocional, primer punto, autoconciencia de pensamientos, de emociones. Autogestión es un segundo elemento de esta gestión emocional. Y aquí hay mucha bibliografía a la cual podéis acudir para realmente entender más el funcionamiento de esto, impregnarlos, integrarlos. Pero básicamente también quiero dejar clara una premisa. No es el conocimiento lo que va a marcar la diferencia. Lo que va a marcar la diferencia es la experiencia. Evidentemente, si tengo el conocimiento es mucho más fácil, es más rápido, es como tener el mapa del tesoro, por así decirlo, ¿no? Tengo ese conocimiento, pero luego realmente me experimento. Y esta ocasión, esta situación que estamos viviendo ahora, quizás pueda servir, como dije antes, como laboratorio para que cada uno de nosotros nos experimentemos en esta gestión de nuestras emociones. No hay un truco que yo utilizo, se los quiero contar ahora, no lo conté en la clase. Y este truco es el siguiente, me visualizo, me imagino en el futuro. Yo estoy en el futuro una vez que todo esto ha pasado y desde el futuro miro hacia atrás y me recuerdo a mí en este momento, cómo transité yo la crisis del coronavirus. Y desde el futuro me siento orgulloso, me siento contento, me siento realmente satisfecho de cómo yo fui capaz de sobrellevar esta situación del coronavirus. Desde el futuro estoy recordándome, ¿no? Me recuerdo y digo, wow, qué bueno, qué herramientas pude aprender, cómo fui capaz de, a pesar de que tenía esos picos emocionales, que es totalmente normal, fui capaz de que mi pensamiento y mis emociones predominantes, las que predominaban en mi día a día, eran realmente de motivación, de energía, de entusiasmo, de enfoque. Bueno, eso sería como genial, ¿no? Simplemente es un ejercicio de imaginación, pero podría sernos de muchísima utilidad. También en este punto hablábamos de la importancia de la resiliencia. Qué importante es experimentarnos en esta capacidad que tiene el ser humano, que es realmente un elemento diferenciador en el ser humano, que es la capacidad de sobreponernos a cualquier situación, aunque sea una situación realmente terrible. Y bueno, tengo la experiencia de trabajar en sesiones personales con personas que han tenido experiencias realmente devastadoras, terribles, circunstancias muy, muy duras que ninguno de nosotros quisiéramos atravesar. Pero cuando les escucho y cuando veo cómo han resuelto esas situaciones, me doy cuenta justamente de esta característica, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble es esta capacidad humana de resiliencia, ¿no? Y qué importante. Y bueno, y aquí lo que quería justamente es justamente enlazar, ¿no? ¿Por qué le he llamado yo a este punto esperar lo inesperado? Bueno, porque es parte de la vida. Esperar lo inesperado como algo que podemos integrar hace que no tengamos previsiones de las cosas. Sí, uno puede tener objetivos, metas, visualizarse, pero no debe apegarse tampoco a eso, porque como decía Einstein, Dios juega a los dados con nuestros planes. Pero cuando estamos acostumbrados a esperar lo inesperado, entonces realmente tenemos esta capacidad de adaptación, de flexibilidad tan necesaria en nosotros como seres humanos y que debemos entrenarlas, ejercitarlas, ¿no? Bueno, y el último punto del que hablamos era la importancia de la fisiología, el estado de tu cuerpo, cómo tu cuerpo, tu posición, tu postura realmente está también condicionando de alguna forma tu estado emocional. Y hablábamos de una fisiología de excelencia que tiene que ver con hombros hacia atrás, recto evidentemente, perilla un poco levantada, el pecho abierto, no exageradamente, pero sí
realizarlo, hacer el experimento de tomar conciencia, ponerse rectos y realmente experimentar cómo hay una especie de cambio de estado emocional. Es muy complicado, es muy difícil estar en una fisiología de excelencia y estar experimentando una sensación tóxica o negativa. Realmente eso es algo que no tenéis que creerlo, simplemente lo genial es poder experimentarlo y ver cómo impacta eso en nosotros. Y un punto final muy importante es entender que los cambios no son un evento, son un proceso. Y ustedes están en un proceso de cambio, al igual que lo estoy yo, en un proceso de mejora constante. No esperar que de la noche a la mañana pasen cosas, ¿no? Porque si no, esa misma expectativa de que las cosas pasen se convierte en el impedimento para que puedan suceder. Sino simplemente recordar cómo eran ustedes antes, ¿no? Muchas veces hablamos también de que nos comparamos constantemente con otras personas. Puestos a compararnos, comparémonos con quienes éramos nosotros antes. Y si nos damos cuenta de que esta nueva versión realmente es mejor, más útil, más eficaz, más cercana a ese bienestar, entonces es genial. Eso es muy bonito. Bueno, pues simplemente para recapitular, los 3 temas principales eran: no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos, poner el enfoque ahí, poner el enfoque también en esto que dice Seligman, la vida placentera, la vida comprometida y la vida con significado. También tener en cuenta esperar lo inesperado, gestionar vuestras emociones de forma útil, con una atención plena que esté constantemente en ustedes, como una observación, no como algo que les esté instigando, porque aquí hay que hacer una diferenciación. No quiero que se me pase esto. Observarnos no es estar viéndonos y estar diciéndonos, por ejemplo, que deberíamos hacer otras cosas. Eso es mente, pero no es observación. Hay una diferenciación. El observador, el que observa esa cualidad increíble en el ser humano, se diferencia por el hecho de que ese observador o esa observadora no está exigiéndonos nada, sino simplemente nos hace conscientes de cómo estamos atravesando por esos estados. Eso es muy bueno. La importancia de la resiliencia y también la importancia de la fisiología para acompañar un estado pleno de recursos. Bueno, no quiero alargarme mucho más, espero que les sea de utilidad. Y recuerden que Alejandra también les iba a dejar alguna bibliografía, que podéis encontrar todo esto en la biblioteca de la universidad. Y bueno, aquí estoy para lo que necesitáis. Ha sido un placer, ha sido un gusto. He estado muy feliz y muy contento de acompañarlos. Un abrazo, que estén bien.